Hola. Me da alegría de volver a verlos. Ya han pasado casi 5 meses, desde la última vez que subí mi fanfic de Taskmaster, aquí en YouTube. Y para ser sincero, fue un total caos crear el guión del capítulo 1. Varias reescrituras, varios retrasos, un montón de cambios, y un prólogo bastante mediocre. Y lastimosamente, no lo pude continuar, ya que estuve demasiado concentrado en mis estudios en el bachillerato, y de unos asuntos familiares. Pero afortunadamente, pude pasar el año. Y como ya estoy libre, decidí por fin volver a YouTube, para continuar en el mundo de los fanfics. Tenía en mente continuar con el guión del capítulo 1 de Taskmaster en Tate no Yusa. Pero, después de pensarlo un poco, decidí dejarlo en el limbo por un tiempo. No significa que el fanfic esté cancelado, simplemente estará congelado por un tiempo, hasta que tenga un guión completo para la historia. Ya con el fanfic en el congelador, me puse a pensar, ¿cuál será el nuevo fanfic para el canal? Después de varias ideas en mi cabeza de cuál sería el nuevo fanfic para el canal, mi mente me hizo recordar una idea que tuve en la época de la pandemia. El cual es... Ben 10 en Undertale, la ruta del héroe. Desde que jugué Undertale por allá del 2020 y ver algunos fanfics de Ben 10, siempre quise ver cómo sería una historia de Ben Tennyson en el subsuelo, de cuál sería su alma, y cuál sería la ruta que él tomaría. Aunque en Wattpad haya encontrado uno del Ben Tennyson de Omniverse en Undertale, sinceramente, me decepcionó bastante. Así que me puse manos a la obra, y me puse a investigar a más profundidad el lore de Undertale, y de volver a verme todas las series del Ben 10 original. Y por fin, pude terminar el 94% de toda la historia del fanfic. Así que antes de iniciar con esta nueva historia, voy a dar unas declaraciones importantes del fanfic. 1. Esta historia ocurre meses después de los acontecimientos de la película de El secreto del Omnitrix. Aquí Vilgax sigue flotando en el espacio, y Ben ya tiene más de 20 aliens en el Omnitrix. 2. Aquí Ben, aparte de muy grande, también tiene en el Omnitrix a Spiter, Artiguana y Buzzsaw. 3. Frisk no aparecerá en el fanfic, ya que apenas tiene 4 años en la historia, el protagonista será 100% Ben, así que olvídense de que haya siquiera una mención de Frisk. 4. El villano principal del fanfic no será ni Asgore, ni Flowey, o Vilgax, por el momento será un misterio de quién será el villano de esta historia. 5. No habrá ships en el fanfic, ya que no aportaría nada a la historia, así que olvídense a los que pensaban a que iba a shippear a Ben con Chara o con Sans. Chicos, estoy comiendo mortadela. Bueno, esto sería todo. Pensaba dar más explicaciones, pero eso ya serían spoilers del fanfic, y como siempre tengo que aclarar, los personajes de Ben 10 y Undertale no son de mi propiedad. Créditos a Mano Section y a Toby Fox, y sin nada más que decir. Disfrútenlo. Ok. Ya ustedes deben de conocer la historia de este mundo. Hace tiempo, 2 razas gobernaron la Tierra. Humanos y monstruos. Un día, una guerra se desató entre las 2 razas. Tras una larga batalla, los humanos fueron los victoriosos. Sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico. Pero hay una parte que siempre te han omitido, una parte que nunca te contaron de esta historia. El cual es sobre el origen de los monstruos. Hace varios años atrás, un poderoso demonio interdimensional conocido como Diagon, el conquistador de dimensiones, había llegado a nuestra dimensión para poder conquistarla y luego destruirla. Su primer objetivo fue la Tierra.
Él, junto con su ejército de criaturas conocidas como los Lucubras, intentaron invadirla en la época medieval. Pero esto no fue nada sencillo para la entidad, ya que varios grupos de caballeros le habían hecho frente a su ejército de criaturas, para impedir la conquista de la tierra, y salvar a la humanidad. Aunque hubo un caballero que destacó entre los demás, uno con una gran valentía al enfrentarse a lucubras más grandes y fuertes que él, uno con una gran perseverancia de seguir luchando hasta alcanzar su objetivo de derrotar al gran demonio, uno con el gran sentido de justicia para salvar a la humanidad de las garras de la entidad, y con una gran determinación de seguir luchando, que no le importó de qué tan grande y poderoso haya sido Diagon, él nunca se rindió, y ese caballero era Sir George, el gran caballero eterno. Junto con su espada, George se arrasó con ejércitos enteros de lucubras, desde los más pequeños hasta los más grandes, y poco a poco, estaría a punto de llegar a derrotar a Diagon. Esto al demonio lo empezó a frustrar, ya que un simple humano con una espada estaba humillando a sus criaturas que habían logrado conquistar varias dimensiones, ahora estaban siendo derrotados por unos mortales. Así que, Diagon, en un acto de desesperación, creó a los monstruos. A diferencia de los lucubras, ellos no eran seres agresivos, poseían una mentalidad propia, y tenían un gran poder mágico. El demonio dragón no tenía el control absoluto de ellos, ya que no fueron creados en su dimensión, lugar donde Diagon era un ser casi omnipotente, pero de todas formas, los monstruos siguieron las órdenes de su creador por bastantes años. Durante años, los caballeros y los monstruos tuvieron grandes batallas, y cada una dejaba varios pueblos y reinos destruidos. Los monstruos eran mucho más fuertes que los humanos, porque Diagon les dio un gran poder mágico, y gracias a eso pudieron acabar con grandes ejércitos de caballeros. Pero esto no fue un gran reto para Sir George, ya que su espada tenía un gran poder inimaginable, que fue capaz de derrotar a varios monstruos, incluso derrotó a los mejores guerreros, y esto obviamente enfureció más a Diagon, ya que ese simple mortal estaba derrotando a sus creaciones más poderosas, y que George estaba a punto de llegar a él, así que el demonio interdimensional decidió que él mismo se haría cargo de eliminar a ese mortal para siempre. Pero Diagon no sabía que estaba a punto de recibir una de las mayores traiciones del universo. Sir George, junto con su espada y su caballo, fue determinado a enfrentarse a Diagon completamente solo, y así salvar a todo el universo. Fue una de las batallas más difíciles que tuvo Diagon, y aunque el demonio intentó controlar la mente del caballero, Sir George estaba protegido del control mental de la entidad gracias al poder de Ascalón. La batalla aún continuaba, Sir George parecía ya estar muy cansado para continuar peleando contra el demonio, mientras que Diagon seguía como si nada, ni siquiera tenía un rasguño. Entonces el demonio dragón dio una gran risa malvada, para que luego empezara a hablar. ¿En serio creías que un simple mortal como tú podría derrotar a un dios como yo? Todos son unos insectos insignificantes. He conquistado miles de dimensiones, eliminé a los guerreros más fuertes de cada mundo como simples moscas, y creé a las criaturas más terribles de la existencia. ¿En serio creías que con esa espada podrías haberme derrotado y salvar este patético universo? Cuando acabe contigo, destruiré este patético planeta, y luego este patético sistema solar, para que luego destruya este universo junto con mi ejército de monstruos y lucubras, porque yo soy Dios. Después de que el demonio dijera esas amenazantes palabras, Diagon estaba a punto de lanzar un gran rayo cósmico desde su boca a Sir George, mientras que el caballero estaba de rodillas sin hacer nada, aceptando su destino. Hasta que una
unas grandes cadenas mágicas habían atrapado al demonio. Esto dejó sorprendido tanto a Diagon, no solo por el ataque sorpresa, sino de que las cadenas venían de los monstruos, sus mismas creaciones lo estaban atacando, y esto hizo enfurecer mucho a Diagon, que hizo que diera un gran rugido, ya que sus creaciones lo estaban traicionando. Varios monstruos empezaron a atacar a Diagon con el fin de debilitarlo, mientras que Sir George se recuperara lo más pronto posible. La razón del por qué los monstruos decidieron traicionar a su creador, es porque después de varias guerras y batallas, los monstruos empezaron a empatizar más con los humanos después de que Sir George hablara con ellos, y explicar todo lo que pasaba, y que también el hecho de que su creador era un ser de pura maldad, y que simplemente eran sus marionetas, que serían usados para la guerra y la conquista por toda la eternidad. Así que los monstruos se aliaron con los humanos, para desterrar a Diagon a su dimensión y encerrarlo para siempre, y así los humanos y monstruos vivieran en paz y armonía. Los monstruos habían logrado dañar considerablemente a Demonio Interdimensional, así que Sir George, ya recuperado, corrió a una gran velocidad hacia la entidad, para darle el golpe final con su espada. El dragón, en un último intento desesperado, lanzó un gran ataque de fuego al Caballero Eterno, pero desafortunadamente para el demonio, George logró desviar el ataque con su espada, para después dar un gran salto hacia la bestia, y por fin, después de varios años, George logró atravesar el pecho de Diagon, llegando a cortar el corazón de la bestia, dejando la espada clavada en ella. Los monstruos rápidamente, con un hechizo, lograron abrir un gran portal hacia la dimensión de Diagon, y así George junto con un compañero lograron empujar a Diagon hacia el portal, enviándolo a la dimensión de donde vino. El caballero junto con algunos monstruos forjaron un sello sagrado, el cual impregnaron de magia para fortalecerlo, y así separaron permanentemente esta dimensión con el reino de Diagon. Además, con el corazón del demonio clavado con la espada Ascalón, evitaría que Diagon recuperara todo su poder. Un monstruo conocido como Gaster había ocultado el corazón y la espada en un lugar que hasta en la actualidad es desconocida, asegurándole a George que cualquier humano o monstruo que se atreve a entrar sería eliminado de la existencia, ya que solo él y George tendrían el acceso a ese lugar, y que el caballero la volvería a aportar si una amenaza mayor a Diagon llega a este universo. Esta batalla marcó el evento más histórico de la humanidad, no solo la gran derrota de Diagon, sino que también un acuerdo de paz entre los humanos y monstruos, viviendo en armonía por varios años. Después de un tiempo de la derrota de Diagon, George fundó la Orden de los Caballeros Eternos, para así tener una fuerza de respuesta en caso de que Diagon regresara o una amenaza mayor a él. Por otra parte, los monstruos decidieron nombrar a un monstruo que fue la mano derecha de Diagon como su rey, y su nombre era Asgore Dremur. Él fue líder en las guerras, él fue quien hizo la alianza con George para derrotar a Diagon, y fue quien ayudó al Caballero Eterno a desterrar a Diagon a su dimensión. Asgore también fundó a su propio grupo de élite de guardias, conocidos como la Guardia Real, para así también tener una fuerza de respuesta si es que Diagon regresará a la Tierra, naciendo así dos organizaciones que juraron proteger a la Tierra. Hasta que un día, Sir George había desaparecido misteriosamente, no había dejado rastro, un comunicado ni nada, él había desaparecido como si nada. A raíz de esto habría un gran cambio en la organización de los Caballeros Eternos, así es como llegamos a la historia que ustedes conocen. ¿Y cómo surgió esta guerra entre humanos y monstruos? La respuesta es que los Caballeros Eternos nunca tuvieron confianza en los monstruos. George era el único que confiaba en ellos, pero los caballeros los veían como abominaciones, que en cualquier momento los traicionarían, y que volverían a liberar a Diagon de su prisión eterna. Y esto empeoró más, tras descubrir que si los monstruos lograban absorber varias almas de los humanos, obtendrían un poder aterrador capaz de desaparecer a la humanidad por completo.
Así que los caballeros eternos empezaron a convencer a los humanos que tenían que acabar con los monstruos de una vez por todas, antes de que ellos los traicionaran y que consiguieran un gran poder que sería capaz de liberar a su dios Diagón. Y como te podrás imaginar, los caballeros lograron convencer a todos los humanos de acabar con todos los monstruos, y así comenzó la gran guerra entre humanos y monstruos. Y como ustedes ya saben, los humanos fueron los victoriosos y acabaron con casi todos los monstruos, y sellándolos con un hechizo mágico a los pocos que quedaban en las profundidades del monte Bod, siendo sellados por los 7 más grandes magos de ese tiempo y con ayuda de los 6 amuletos Visel, y así, los caballeros eternos destruyeron cualquier registro de paz que hayan tenido con los monstruos, modificando la historia original, haciendo ver a los monstruos como seres igual de malvados que Diagón y los Lucubras. Y esto, querido espectador, es el verdadero origen de los monstruos y cómo fueron traicionados por la humanidad. Ahora sí, continuemos de nuevo en el presente. Muchos años más tarde. Monte Evo, 2006. Las leyendas cuentan que aquellos que escalan la montaña nunca regresan. Ven, ven. Despierta. 5 minutos más, mamá. Despierta. Ven, ven. No quiero hacer mi tarea, estoy de vacaciones. Despierta rápido, ven. ¿Eh? ¿Quién me está hablando? Tienes que despertar rápido, ven. ¿Pero quién eres? ¿Acaso eres tu Azmut? Tetrax. Abuelo. ¿O acaso eres tu Vilgax? No tengo mucho tiempo para hablar contigo, ven. Despierta rápido. Ya que tú eres la última esperanza para el subsuelo. Tienes que salvar a los monstruos rápido. ¿Subsuelo? ¿Monstruos? No estoy entendiendo nada, como que soy la última esperanza del subsuelo y que tengo que salvar a los monstruos. ¿Acaso esto es una especie de broma? No es ninguna broma, ven, despierta rápido. Antes de que ellos vengan y acaben con todos en el subsuelo de nuevo y se repita una y otra vez. Tú eres el único que puede destruir el bucle infinito de este mundo, y así salvar a todos. Espera. ¿Quiénes son los que vienen aquí? ¿Acaso es Vilgax de nuevo, pero si lo mandé a volar al espacio? ¿O acaso es de nuevo fantasmático? Kevin. Doctor Ánimo. Los caballeros eternos. Six. ¿O acaso es una especie de ultra-T malvado y corrupto? Eso lo tienes que descubrir por tu propia cuenta, ven, pero despierta rápido, ven. Ya que todos dependen de ti. No solo de tu abuelo Max, ni de tu prima Gwen, sino de todo el universo. Así que, despierta. Espera. No te vayas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Salvarlos a todos. Menos mal que fue un sueño. Creo que el abuelo tiene razón, que debo dejar de comer tantos dulces antes de dormir. Aunque, ¿qué me habrá querido decir esa voz? Dijo algo sobre un lugar llamado el subsuelo, mencionó a unos monstruos, y que alguien vendría pronto, pero... ¿qué quiso decir? ¿Que soy la última esperanza y que todo el universo depende de mí? No le debería hallar sentido a un tonto sueño, ya derroté a Vilgax, ¿qué otra cosa es más peligrosa que él en todo el universo? Aparte, que Azmut me dio a ese alien gigante, simplemente me convierto en muy grande, y aplastó a esa supuesta amenaza y ya salve a todo el universo, qué listo que soy, la ver.
Ben dejaría de hablar por un momento. Al notar que algo se sentía diferente, sentía como si no estuviera en su cuarto, ni mucho menos en el camper, y eso es porque no estaba en ninguno de esos dos lugares o uno que él conocía. Un momento. Este no es mi cuarto. Este no es el camper. ¿En dónde diablos estoy?